Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos aquí, conmigo, una vez más! Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy agárrense fuerte porque les traigo un chismecito jugosísimo, de esos que sabemos que nos encantan. Vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esos Demet y Can. ¿Recuerdan cuando todos suspirábamos, éramos un mar de suspiros, viendo sus escenas en la pantalla? Pues agárrense, chicas y chicos, porque hoy vamos a explorar los orígenes de esa magia, de esa química que traspasaba la pantalla, que nos hacía creer en los cuentos de hadas. Vamos a descubrir cómo, dónde y cuándo fue esa primera vez juntos. Y créanme, la locación, el lugar donde todo empezó, los va a sorprender. No se imaginan dónde prendió la chispa. Pero antes de que nos sumerjamos como buzos expertos en este mar de chismes y recuerdos, necesito pedirles un favor rapidísimo, que no les tomará ni un minuto. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, o incluso si ya son veteranos, si ya han visto mis vídeos antes pero todavía no se han suscrito, este es el momento crucial. No se pierdan absolutamente nada, únanse a esta comunidad maravillosa, que cada día crece más y más, como una flor en primavera. Activen la campanita, esa campanita traviesa, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo solemnemente que no se arrepentirán. Subo contenido todas las semanas, contenido lleno de chismecitos sabrosos, reseñas de series que los engancharán, tutoriales de belleza para sentirse diosas y dioses, y bueno, un poquito de todo lo que me gusta, de todo lo que me apasiona compartir con ustedes. Así que suscríbanse ya mismo. No se queden afuera de la fiesta. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos directo al grano, a lo que vinimos. Demet y Can, una pareja que hizo soñar a millones, que nos transportó a un mundo de fantasía. Erkenzicus, pájaro soñador para nosotros los hispanohablantes, fue la serie que los catapultó a la fama mundial, que los convirtió en íconos, y que sin duda, nos hizo creer en el amor verdadero, en el amor que supera todas las barreras. Pero, ¿alguna vez se han preguntado, se han detenido a pensar cómo empezó todo? ¿Dónde se conocieron Demet Özdemir y Can Yaman por primera vez? ¿Cuál fue ese primer encuentro, esa primera mirada, que encendió la llama de la química que vimos en pantalla, que nos dejó sin aliento? Pues bien, la historia es bastante curiosa, es como un pequeño misterio, y como les dije al principio, la locación es bastante inesperada, fuera de lo común. Antes de convertirse en la pareja icónica de Erkenzicus, en los Anem y Can que amamos, Demet y Can ya se habían cruzado profesionalmente. Y no fue en una gala de premios lujosa, rodeados de flashes y celebridades, ni en un evento de alfombra roja deslumbrante, donde todos quieren ser vistos. Fue en un set de televisión, grabando un comercial. Sí, así como lo oyen, sin trucos ni engaños. A ver, aclaremos algo importante para que no haya confusiones. No era un comercial gigantesco, de esos que vemos en el Super Bowl, para una marca súper conocida a nivel mundial. Era una campaña publicitaria para una marca de ropa turca, digamos más bien local, una marca que no era tan famosa como otras. Demet ya era una actriz relativamente conocida en Turquía, había participado en algunas series y películas, demostrando su talento, aunque aún no había alcanzado el estrellato masivo, el reconocimiento a nivel global. Can, por otro lado, estaba empezando a ganar reconocimiento, estaba abriéndose camino en la industria, pero tampoco era una superestrella consagrada. Imagínense la escena, visualícenla en sus mentes, un set de grabación lleno de luces brillantes, cámaras enormes, técnicos corriendo de un lado a otro con sus auriculares y walkie-talkies, maquilladores retocando el brillo de los actores, asegurándose de que se vean perfectos, y allí estaban Demet y Can, dos jóvenes aspirantes a estrellas, llenos de sueños y ambiciones, listos para promocionar ropa, para mostrar su mejor sonrisa y su mejor pose. Lo más curioso, lo más peculiar de este comercial es que ni siquiera interactuaban directamente. Tenían escenas separadas, cada uno modelando la ropa de la marca en diferentes escenarios, en diferentes locaciones dentro del mismo set. De hecho, hay muy pocas fotos o vídeos que documenten este encuentro, que lo capturen para la posteridad. Es como un fantasma en la historia de Demet y Can, algo que existió, que sucedió, pero que pocos recuerdan, que pocos conocen. Es como un secreto a voces. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que se conocieron allí?
Pues bien, en varias entrevistas, tanto Demet como Khan han mencionado este comercial como su primer encuentro. Lo recuerdan con cariño, con una sonrisa en los labios, aunque no le dan mucha importancia, no lo consideran un evento trascendental. Lo ven como una anécdota divertida, como una pequeña curiosidad, un pequeño presagio, una señal de lo que el destino les tenía preparado, de lo que el universo conspiraría para que sucediera. Pero aquí viene lo interesante, lo que le pone más sabor al asunto. A pesar de que no interactuaron directamente en el set, de que no compartieron escenas ni diálogos, sí tuvieron la oportunidad de verse y hablar brevemente, de intercambiar algunas palabras. Demet ha contado que recuerda a Khan como un chico muy guapo y carismático, con una energía arrolladora, con una presencia que llenaba el lugar. Khan, por su parte, ha dicho que quedó impresionado por la belleza y simpatía de Demet, que le pareció una chica encantadora y talentosa. Así que, aunque no hubo flechazo instantáneo como en las películas románticas, ni amor a primera vista como en los cuentos de hadas, sí hubo una conexión inicial, una chispa que, aunque pequeña, quedó grabada en sus memorias, en lo más profundo de sus corazones. Ese comercial fue el punto de partida, el primer encuentro en el camino que los llevaría a convertirse en una de las parejas más queridas, más aclamadas de la televisión, en ídolos de masas. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa, donde los detalles se vuelven más emocionantes. Después de este comercial, Demet y Khan siguieron sus carreras por separado, cada uno enfocado en sus propios proyectos. Demet continuó trabajando en diferentes producciones, ganando experiencia y consolidando su posición como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en cada papel. Khan, por su parte, también siguió trabajando duro, participando en algunas series y películas, puliendo sus habilidades y esperando su gran oportunidad, hasta que llegó su momento estelar con Erkenci-Kuş. Y fue precisamente durante el casting de Erkenci-Kuş cuando el destino volvió a unirlos, cuando las estrellas se alinearon a su favor. Los productores buscaban a los protagonistas perfectos para dar vida a Sanem y Khan, dos personajes llenos de química, de pasión y de encanto. Y curiosamente, tanto Demet como Khan fueron considerados desde el principio como opciones muy fuertes, como los candidatos ideales para interpretar estos roles icónicos. Imagínense la sorpresa, la incredulidad de ambos cuando se enteraron de que iban a trabajar juntos nuevamente. Después de aquel comercial olvidado, después de ese encuentro fugaz, el destino les daba una segunda oportunidad. Y esta vez, no iban a ser simples compañeros de trabajo en un set publicitario, intercambiando miradas casuales. Esta vez iban a ser los protagonistas de una serie romántica que daría la vuelta al mundo, que conquistaría corazones en todos los continentes. Y así fue. Desde el primer día de rodaje, desde la primera escena juntos, la química entre Demet y Khan fue innegable, palpable en el aire. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían, todo parecía indicar que había algo más que simple profesionalismo entre ellos, que había una conexión especial, una atracción irresistible. Y por supuesto los fans enloquecieron, no podían contener su emoción. Empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas, a crear miles de fanfics, vídeos y edits dedicados a su amor, a imaginar una historia de amor real entre ellos. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno cultural. Erkenci-Kuş se vendió a decenas de países, traduciéndose a múltiples idiomas, convirtiendo a Demet y Khan en estrellas internacionales, en celebridades codiciadas. Su popularidad creció como la espuma, llegando a niveles estratosféricos, y los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor, de la magia que transmitían en la pantalla. Y claro, con el éxito de la serie, también crecieron los rumores sobre un posible romance entre Demet y Khan fuera de la pantalla, sobre una relación amorosa en la vida real. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, que no era solo actuación, y buscaban cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus sospechas, que validara sus ilusiones. Demet y Khan, por su parte, siempre fueron muy discretos al respecto, cautelosos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, dejando que la gente especulara y soñara con su romance, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero la verdad es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos fuera de la pantalla, de si hubo o no una relación amorosa, lo que sí es innegable, lo que nadie puede negar, es que su química en Erkenci-Kuş fue mágica, fue algo único e irrepetible. Lograron crear una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo, que los hizo reír, llorar y soñar. Y volviendo a nuestro punto de partida, a ese primer encuentro en el set del comercial,
Es fascinante pensar cómo un evento tan pequeño y aparentemente insignificante pudo haber sido el inicio de algo tan grande, de algo tan importante. Es como si el destino estuviera jugando con ellos, moviendo los hilos de sus vidas, preparando el terreno para el encuentro que realmente cambiaría sus vidas, que los catapultaría a la fama. Ese comercial fue el prólogo, la introducción a la historia de Demet y Can, la primera página de un libro que, aunque quizás no tenga un final feliz en la vida real, sí que tiene un final inolvidable en la memoria de todos los que fuimos testigos de su magia en la pantalla, de su talento y de su carisma. Y así, amigos míos, llegamos al final de este vídeo, al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado esta historia sobre el primer encuentro de Demet y Can, que hayan disfrutado de este viaje al pasado. ¿Se imaginaban que su historia comenzaría en un comercial, en un set de televisión lleno de luces y cámaras? Yo tampoco, me sorprendió mucho cuando lo descubrí. Recuerden que esto es solo una anécdota, una pequeña pieza del rompecabezas de sus vidas, un detalle curioso en su trayectoria. Lo importante es que disfrutemos de su trabajo, que admiremos su talento y que sigamos apoyándolos en sus carreras, en sus nuevos proyectos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, que hayan pasado un buen rato conmigo. Ahora me encantaría saber su opinión, ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que Demet y Can se habían conocido antes de Erkencicus? ¿Creen que su química en la serie era real, que había algo más que simple actuación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, demostrar su apoyo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.